Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Buenos días, bienvenidos a un programa más de Tetras en vivo. Hoy no nos va a acompañar el doctor Ángel Valderas Puga, tiene otras ocupaciones en otros lugares de la República y pues por tanto María del Rocío Méndez Ocampo dirigirá el programa el día de hoy. Tenemos el programa totalmente en vivo, el teléfono en cabina es 192-1200 extensión 31120. Celular solo para mensajes de texto 442-249-8788. Para escuchar por radio 89.5 de FM. Para ver TV WAC canal digital 24.1. Para escuchar radio por internet radiowac.mx. Para ver TV por internet tv.wac.mx. Espacio en Facebook Tetras Radio WAC. Correo electrónico tetrasradio@gmail.com, productor Emanuel Villagrán y se retransmite los sábados a las 5 p.m. Muchas gracias por su presencia. Bueno, el Poder Judicial, la reforma al Poder Judicial sigue dando mucho hilo de dónde tejer. Sigue siendo tema de actualidad, puesto que pues siguen oponiéndose los ministros, jueces y magistrados a que esta reforma continúe su proceso, o bueno, intentando oponerse a que esta reforma continúe su proceso, ignorando que desde el 2002, de acuerdo a un estudio de percepción de INEGI de corrupción y de confianza en diferentes instituciones, el Poder Judicial aparece en el penúltimo lugar de percepción de desconfianza por la ciudadanía, por el pueblo, e incluso penosamente antes de las policías municipales, que son los que mayor nivel de desconfianza generan en nuestro país. Entonces, bueno, ignorando esto, ahora dicen que son un poder judicial que responde a las necesidades de la población, que hacen justicia, que trabajan honestamente, que son leales, etcétera, cosa que pues las propias circunstancias, a partir de los estudios y de los hechos, de la experiencia que cada uno como ciudadanos tenemos, pues hemos podido corroborar que no es tan real. La falta de acceso a la justicia mundialmente en el mundo, México ocupa el lugar 116 de 142 países evaluados en percepción de confianza. Realmente está en un lugar muy desfavorecedor, vergonzoso, porque estamos casi al final de la lista de percepción de confianza de los países del mundo, y aún así, pues el Poder Judicial o quienes representan el Poder Judicial actualmente tratan de insistir en que pues cumplen con su tarea. El Poder Judicial se ha destacado por tener un trato desigual y discriminación en los juicios, y es un poder oneroso. Salen 78,000 millones de pesos anuales entre Tribunal Electoral, Tribunal de Justicia y las demás instancias del Poder Judicial, y este presupuesto equivale a 7 secretarías, entre ellas la de Hacienda, que es una de las secretarías más caras. Y pues desafortunadamente, a pesar de los costos tan elevados que tiene este Poder Judicial, pues no responde a la tarea para la que fue determinado. Cada ministro de la Suprema Corte de Justicia
gana más de 8.5 millones de pesos anuales. Los jueces ganan 1.663.050 pesos netos, un actuario gana 24,000 pesos netos, un oficial judicial gana 20,000 pesos netos y la Suprema Corte más de 5 millones, más de la mitad de lo que cuesta la Suprema Corte en Estados Unidos, y en Perú cuesta menos del 4% de la Corte mexicana. Está en una proporción de 3:1 con las otras dependencias del Estado mexicano. Los ministros en México perciben un salario que es correspondiente a 80 salarios mínimos de nuestro país. En el Reino Unido perciben 9 salarios mínimos en relación al salario mínimo de su país, y además tienen un fondo de recursos que en demandas colectivas que se hubieran generado no se han reclamado en su totalidad, más los fideicomisos de ahorro que no se usan, con nombres para destinos determinados, pero que se cubren estos destinos con el presupuesto y por lo tanto ese recurso de los fideicomisos no se requiere, y pues lo que han hecho es estarlo pues guardando y acumulando ahí. Funcionan como cuentas privadas que no se pueden auditar, más que los mismos administradores lo soliciten. Desafortunadamente los fideicomisos tienen esta característica: se nombran administradores de los fideicomisos a determinadas personas que pueden ser funcionarios o pueden ser privados, y los fideicomisos no se auditan, no se revisan, a menos que los propios administradores sean quienes soliciten esa administración o esa audición, y por supuesto, pues en el Poder Judicial nunca la han solicitado, por tanto, se manejan con mucha opacidad, lo cual también genera pues inconformidad y malestar ciudadano, porque si de por sí ya los salarios que perciben y todas las prestaciones que vienen adjuntas a esos salarios son demasiado onerosos, todavía tener estos fideicomisos como cajas de ahorro, porque finalmente es la función que están ejerciendo ahí, pues resulta bastante inconveniente para la población. 2.559 funcionarios incumplen en el Poder Judicial e INE y algunos organismos autónomos. El listado de personal que deberá renovarse lo envió el Consejo de la Judicatura Federal al Senado después de múltiples insistencias, de solicitudes, de escritos, de declaraciones públicas, etcétera. Por fin decidieron mandar este listado, y ese solamente cubre las personas que se encuentran ausentes, bien porque se hayan jubilado, porque se hayan retirado del Poder Judicial, porque no se han electo en un periodo de tiempo determinado y se encuentran vacantes. Entonces ya la enviaron al Senado, y a partir de ese listado más la información que se tiene de cuántos son los juzgadores que hay en el país y que deben ser renovados, el Senado pudo seguir avanzando en el proceso para llegar a implementar de manera concreta esta reforma. Estados Unidos es el país que más elige jueces, a pesar de que insisten, incluso involucradas algunas autoridades estadounidenses, en que nuestro país no está haciendo algo erróneo al determinar a través de la reforma que haya una elección de jueces, y dicen que esto es antidemocrático. Pues Estados Unidos es de los países que más eligen jueces a través del voto popular. Y entonces implicaría que pues también Estados Unidos es antidemocrático, como están señalando que lo es México. Y es muy curioso que hablen de antidemocracia justamente cuando la elección se va a hacer en función del voto popular y en donde va a participar la mayoría de los mexicanos, a menos que entiendan la democracia pues como el ejercicio que es una cúpula determinada puede hacer
de esta toma de decisiones y que beneficie pues a un pequeño grupo de la población y por supuesto los más favorecidos exclusivamente. Un cambio muy relevante y va a salir bien es esta reforma, y en función de la mayoría calificada a consecuencia de la corrupción en el Poder Judicial, y se va a determinar también un Tribunal de Justicia que va a sustituir, ya sabemos, a la actual funcionaria que ya habíamos comentado, que Norma Piña, a la vez de ser presidenta del Poder Judicial, también es la presidenta o quien preside la comisión de la judicatura, que es quien evalúa a los jueces si son corruptos o no. Y ahora se va a nombrar una comisión que es completamente independiente y que es el Tribunal de Disciplina, y que va a ser el encargado de evaluar cuando haya denuncias o cuando haya actos de corrupción de los ministros, magistrados y jueces en las tomas de decisiones que tomen. El Poder Judicial tiene 8,000 audiencias impedidas. Son 430 juzgados de distrito, 260 tribunales colegiados, 132 tribunales federales, 4 plenos regionales, 39 tribunales de apelación dentro de la justicia del Poder Judicial y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Cuenta con 53,160 empleados. Se renovarán cerca de 861 juzgadores, lo que equivale a más o menos al aproximado del 50% de los juzgadores ahorita. Esta determinación se hizo por insaculación para ver si les tocaba ser renovados primero a los pares o a los nones dentro de los juzgados, y a partir de ahí se determinó quiénes serían los primeros a quienes les tocaría. Se renovarán entonces 820 jueces de distrito, 9 ministros, 5 magistrados, 2 de Tribunal de Disciplina Judicial, que es nuevo, y 3 magistrados de la Sala Superior, cuyos lugares están vacantes, 15 ministros de las 5 salas regionales, 3 magistrados en la Sala Superior, cuyos lugares están vacantes, 15 magistrados de las 5 salas regionales, y el Poder Judicial actualmente, declara la ministra Lenia Batres, son clasistas, racistas, misógenos, y aporta estos datos. La jurisprudencia tiene 258,000 casos vigentes, de los cuales 195 se han atendido con derecho en situaciones o asuntos que tienen que ver con el derecho a la salud. En educación se han atendido 70. En vivienda se han atendido 30, el derecho a la vivienda, y en el derecho al agua solamente 13. En cambio, 12,845 se refieren a situaciones que se han atendido sobre impuestos y equidad tributaria, en favor de quienes no quieren pagar impuestos. Es realmente penoso pues darnos cuenta con estos datos duros que está aportando la ministra Lenia Batres, que efectivamente el Poder Judicial está sirviendo y está atendiendo a quienes tienen los recursos para poder interponer estos juicios o estas demandas. Por supuesto, la población más pobre pues no va a meter demandas en función de impuestos y de equidad tributaria. Esto lo hacen pues las grandes empresas, los más ricos del país y extranjeros,
y es a quienes fundamentalmente se está atendiendo. Si vemos la proporcionalidad de estos 12,845 casos que han atendido este asunto de los impuestos y de la equidad, comparados con los que ni siquiera llega a 300 de otros asuntos, pues sí nos damos cuenta que realmente no hay una justicia para el pueblo y que en función de esto no solamente se cuestiona la confianza que pueda tener el Poder Judicial, sino también que no ejerce realmente la justicia para la que es nombrado. También se trata en un porcentaje alto, dice la ministra, los asuntos que tienen que ver con el derecho a la propiedad privada. Y por supuesto aquí tampoco están demandando pues el pueblo, aun cuando sí hay algunas demandas o algunas peticiones en función de despojo de tierras, sobre todo de tierras ejidales, y que pues estos regularmente son las sentencias emitidas a favor de quien despoja y no del que se atribuye como titular o de quienes se atribuyen como titulares de la tierra. Entonces, bueno, el derecho a la competencia económica son 891 tesis, en las últimas se ha considerado, inclusive, decía la ministra Lenia Batres, como un derecho humano. Y ella ponía el ejemplo, que verdaderamente es ridículo, de cuando el Estado interpone la demanda por el uso de vapeadores, cuando se señala que son dañinos para la salud y que debe impedirse que se comercialicen porque afectan la salud de la población. Y entonces lo meten a juicio y en el juicio declaran que es un derecho humano el comercializar este tipo de producto y que se afecta la competencia económica cuando se impide su comercialización y que por tanto pues no puede emitirse una ley que impida que se produzcan, que se fabriquen y que se distribuyan y que se vendan. Y esto iría por encima del derecho humano a la salud. Sin embargo, lo manejan ese argumento que es un derecho humano y que por tanto no puede ser no puede emitirse una ley que impida su comercialización. Dice la ministra Lenia Batres que es racista porque a la población indígena se comprobó en los diferentes estudios que se han hecho que cuando se le llega a detener por alguna causa determinada, no se le contratan o no se le ponen de apoyo intérpretes que puedan explicarle de qué se le está acusando y cuál sería el proceso para poder ser atendido. Y teóricamente, pues también se le tendrían que poner defensores públicos y tampoco los defensores públicos en muchos casos pues hablan la lengua indígena y a veces pues tampoco tienen el compromiso de defender estas personas que han llegado a estar en la cárcel por alguna causa que puede ser justa o injusta, pero que no tienen la oportunidad de una defensa real y verdadera estando una vez detenidos. Nos señala también que es misógena porque de la cantidad de casos que hay en proceso, de hombres se han atendido, de 37,200 hombres que se han detenido, están en proceso ya solamente el 36%. El 64% restante ya han tenido sentencia dictada y por tanto pues ya están o bien detenidos o bien libres, y que en el caso de las mujeres solamente hay 252 mujeres en proceso y que de estas se han atendido solamente el 47%. Y que pues llama mucho la atención que siendo menos mujeres las que están en detención y las que se tienen que procesar,
el porcentaje en el que se les ha avanzado su proceso sea tan reducido en proporción con los hombres. La paridad en los órganos desde 2021 a la fecha es pues un derecho, está legislado ya, y que aún así más del 60% de quienes trabajan en el Poder Judicial son hombres, y con excepción de los ministros, más o menos esta misma proporción se da en todos los niveles del Poder Judicial, y significando todavía un porcentaje muy elevado de hombres en relación a las mujeres, y por tanto la paridad sustantiva no se ha vuelto una realidad todavía en el Poder Judicial y digamos, bueno, en muchos otros espacios, pero en este momento estamos hablando del Poder Judicial. 7,649 familiares de los juzgadores se encuentran trabajando en un mismo espacio laboral, lo que equivale a un 28.3% que tiene al menos una familia, y un 30% y tantos más tienen de 2 familiares a más, y principalmente dice que esto ocurre en el Estado de México, pero pues está vigente en toda la República Mexicana. Se han adjudicado menos de 5% de las carpetas, y este año anualmente se han revisado menos del 5% de las carpetas de investigación que tienen en los juzgados, y este año, por supuesto, con el paro que viene desde mayo hasta la fecha, pues se reducirá muchísimo más el impacto de este porcentaje que de por sí es sumamente corto. Y esto abarca a los juzgadores locales, a los juzgadores federales y a los juzgadores de control, y es pues realmente claro por qué la población tenemos la perspectiva de que el Poder Judicial no está cumpliendo con su tarea, aunque ellos digan lo contrario. Y como mencionamos la ocasión anterior, que lo mencionó el doctor Ángel Valderas, pues es cierto, no tienen el apoyo ciudadano, no tienen el apoyo del pueblo, porque pues realmente no han respondido a los intereses y a las demandas del pueblo. Vemos que continúan siendo muy pocos los que están estacionados allá afuera de las oficinas del Poder Judicial, y que básicamente pues son los mismos juzgadores o los trabajadores del área, y que hay algunos familiares pues ahí apoyándolos, pero es muy poca gente la que se encuentra ahí por lo regular. Las sanciones a los magistrados tampoco han sido una fuente confiable, porque en cada instancia se dan datos diferenciados. Decía la ministra Lenia Batres que es muy difícil obtener este dato con certeza, porque si se revisa en el Tribunal Electoral hay unos datos, si se revisa en el Tribunal del Poder Judicial también hay otros datos, si se revisa en los juzgados hay otros datos, y que por tanto no hay una certeza de cuál es la real situación de este tipo de quejas y de castigos o de sanciones que se hayan implementado a juzgadores que no han desarrollado bien su trabajo, y que por lo mismo, por ser desconfiable, no verídicos los datos o que no empatan, pues no produce la certeza de que realmente haya un seguimiento de estos casos que se denuncian y que debieran ser atendidos. Y dice que el dato pues más o menos promedio que se tiene del año pasado son de 10,000 quejas, que es un dato muy pequeño, muy reducido en función del trabajo, cuando estamos hablando de que son más de 250,000 casos los que se están llevando en el juzgado, y que solamente haya 10,000 quejas, y que de estas pues no se sabe tampoco cuáles fueron las sanciones, si se ejercieron o no se ejercieron. Sin embargo, curiosamente aquí encontramos que una de las jueces de Coatzacoalcos, Veracruz, que actualmente mete otra vez una impugnación a la presidenta Claudia Sheinbaum para que baje la publicación que ya se hizo de la reforma
en el diario oficial, es una de las sancionadas y que sí aparecen los antecedentes de su sanción, que ha tenido múltiples quejas, incluso por las personas que trabajan con ella en esta misma área y de otras solicitantes del servicio de la jueza, que se le había retirado del servicio por un periodo de 6 meses, me parece, en el que no podría estar ejerciendo su función, pero que cuando regresa entra la doctora Piña al poder, la regresa otra vez a ocupar las funciones y ahora casualmente es quien está protagonizando, no solamente a través de este documento que emite, sino también de todos los medios que todos los días la entrevistan, quien insiste en que se baje esa publicación y que se está incurriendo en desacato por no hacerle caso cuando ya todos sabemos que el artículo 61 de la ley determina que no puede ninguna ley secundaria, como es la ley de amparos, destruir o impugnar ninguna reforma constitucional. Entonces, suena extraño pues que una persona que está acusada por diversas situaciones en su función de juez sea ahora quien insiste permanentemente y quien está siendo escuchada por los diversos medios de comunicación para señalar esto que además pues es ilegal. Y vamos a continuar después de del corte con un recuento de lo que sería el proceso de elección de los nuevos juzgadores, que va a concluir en el 2025 y que abarcará solamente, pues ya mencionábamos, el 50% y un poco más por los cargos que estaban vacantes y que serán puestos a elección en esta ocasión también primera. Y a partir del 2025, pues seguiría el proceso para la siguiente parte de juzgadores. Entonces, vamos a corte. Bien, el proceso está ya publicado, es ya también del conocimiento general. Sin embargo, vamos a recorrer todo este proceso para ver en dónde va y si los intentos que ha tenido el Poder Judicial de detenerlo han conseguido obstaculizarlo o no, y cómo seguirán los tiempos en lo consecuente hasta que veamos que hay un primer avance de esta reforma que, como ha dicho consecutivamente la presidenta y el Senado y los diputados, va aun cuando metan todos los amparos del universo que ya hemos visto que están metiendo diversos juzgadores con la intención pues de obstaculizar que este proceso continúe y que podamos llegar a ver hecha una realidad esta reforma al Poder Judicial. Todavía un minuto. Ok, entonces, bien, en el proceso inició en este mes de octubre. Inicia con una convocatoria general para que los poderes de la Unión integren los comités de evaluación. Estos comités de evaluación todavía no se habían podido integrar porque faltaba tener la información de los listados de quiénes eran los juzgadores que tenían que ser modificados. Ahora ya se entregó este listado al Senado y ya se pudo avanzar en esto, aunque vamos un poco desfasados. Muchas gracias, vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso después del corte y bueno, vamos a continuar con lo que es el proceso para la elección de la primera parte de juzgadores, que será en el 2025. El 31 de octubre se van a instalar los comités de evaluación
El 4 de noviembre se publicará la convocatoria para quienes busquen participar en el proceso extraordinario de elecciones del Poder Judicial en el 1 de junio de 2025. El 15 de noviembre, los comités de evaluación verifican documentos presentados por las y los aspirantes. El 24 de noviembre se inscribirán las y los aspirantes que deseen participar. Antes del 15 de diciembre deben estar aprobados los cambios a las leyes secundarias por parte del Congreso Federal. El 31 de enero de 2025, los comités de evaluación seleccionarán a los finalistas que consideren idóneos. El 5 de febrero se hará la insaculación para depurar aspirantes para obtener 3 candidatos por cargo: ministro, magistrado electoral, magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial y asimismo 2 candidatos por cada cargo de juez de distrito y magistrado de circuito. El 12 de febrero, una vez aprobados los finalistas del Senado, el Senado las manda al INE. Antes del 15 de marzo, los congresos estatales deben aprobar cambios a sus leyes locales para adoptar la reforma judicial. El 30 de marzo al 28 de mayo será el periodo de campañas y el 1 de junio serán las elecciones de los nuevos jueces, ministros y magistrados, y se realizará el cómputo, se publicarán los resultados, se darán las constancias de mayoría y se declarará la validez. Antes del 28 de agosto deberán ser resueltas las impugnaciones tramitadas ante el Instituto del Tribunal Electoral y el 1 de septiembre los juzgadores electos tomarán protesta. Como ven, pues el proceso se va a llevar pues casi lo que resta del año. Y aquí me gustaría hacer mención a algunas situaciones que han tenido pues impacto a nivel nacional, pero sí señalar que desafortunadamente en este caso, pues Querétaro no se queda fuera. No se queda fuera de la participación pues mafiosa, yo la señalaría de esta forma, del Poder Judicial a nivel nacional, porque ha tenido una participación muy importante en 2 sentidos. Primero, hay un juez, Olvera, que ha tenido importantes participaciones en distintos procesos de pugna, de discusión pública del Poder Judicial, y que ayer participó en la mañanera o en la entrevista que será como conferencia de prensa del Poder Judicial matutina, que se realiza a las 8 de la mañana, en donde dijeron que iban a hacer, pues iban a aprovecharlas para hacer como una explicación de cuál es su función y cuáles son sus tareas, y sin embargo parece que fue como una contrarréplica de los señalamientos que se han hecho por parte de la presidencia respecto de que las impugnaciones y las amparos que han emitido no tienen procedencia, puesto que nunca ha sucedido que una ley secundaria cuestione una reforma constitucional, y está muy claro en su artículo 61 que no se presta a ninguna interpretación que esto no puede suceder. El juez Olvera ayer señaló que si bien efectivamente el artículo 61 no puede sustituir o impugnar a la reforma constitucional, sí se puede impugnar al artículo 61 que señala esto, y que en algún momento si funcionó de esa manera era incorrecto, porque es un artículo que desfavorece a quienes soliciten haber sido tomados en consideración para impugnar una reforma constitucional, y que aun cuando previamente ellos habían utilizado ese artículo para señalar, por ejemplo, en la reforma eléctrica, que no podía tomarse ese artículo para
cuestionar la reforma eléctrica en la ley de amparo, ahora sí la toman como incorrecto, y aun cuando fue propuesto por el PAN y el PRI previamente, ahora ya les parece inadecuado que exista ese artículo y pues quieren que sea modificado. Desafortunadamente para ellos, pues las modificaciones a la ley no se pueden hacer más que a través del Congreso, que son los diputados y los senadores, y por tanto, el que lo señalen no garantiza que vaya a funcionar de esta manera. Y por el otro lado, el otro problema que tenemos es que se hicieron modificaciones también en el Poder Legislativo del Estado, en donde hasta en septiembre de este año el PAN tenía la mayoría, ahora no tienen la mayoría absoluta y ni tiene la mayoría simple tampoco, pero sin embargo con alianzas de otros partidos la pudiese alcanzar. Pero el detalle es que hicieron un cambio de una reforma a la ley estatal para que la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Estado la coordine el partido que tenga la mayor cantidad de votos en el Estado, y no como antes sucedía, en donde quienes tuvieran la mayor representación pues eran quienes podían ocupar esta presidencia. Por tanto, pues desde ahí también pueden estar limitando que pasen las propuestas de reforma para hacer esas modificaciones en el Estado también. Entonces, desafortunadamente sí vemos algunos comportamientos de algunos juzgadores en el Estado y a nivel nacional, en donde trabajan de una manera mafiosa para evitar, pues, o intentar evitar que la reforma avance en este sentido. Por supuesto que hay varios recursos, hay muchas voces que han señalado dentro de la legislatura, dentro del Senado y dentro de la ciudadanía, dentro del pueblo, pues de que se recurra, por ejemplo, al juicio político a esos 8 magistrados que recurrentemente están votando a favor de que continúe un paro que en sí mismo es ilegal, porque ya habíamos comentado la ocasión anterior que la inmensa mayoría de las personas que trabajan en los juzgados pues son personal de confianza, y que este personal de confianza no tiene derecho a irse a paro porque está en riesgo la permanencia en su empleo. Sin embargo, pues no han recibido ninguna sanción, siguen cobrando su salario tranquilamente, y esto, por supuesto, que tiene, pues molesta a la sociedad, tiene molesta al pueblo, porque son tratos diferenciales y condiciones diferenciales, porque cuando un trabajador va y presenta una demanda en relación a alguna injusticia, pues la mayoría de las veces no se resuelve en favor del trabajador, sino se resuelve en favor del empresario o del quien lo haya contratado, y esto pues pone de manifiesto que no hay el respeto, digamos, correcto a la función que debieran tener los juzgadores. Voy a darle lectura a una circular del 19 de agosto del Poder Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en donde informa que su sesión extraordinaria celebrada en esa misma fecha por el Pleno del Consejo reconoce la situación del hecho y toma conocimiento de diversos oficios y avisos de suspensión de labores enviados por las y los titulares de los órganos jurisdiccionales del país, recibidos en la Secretaría Ejecutiva del Pleno con motivo del paro organizado por las y los trabajadores adscritos a los órganos jurisdiccionales a partir del 19 de agosto del 24. Y resumo, dice: en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México,
se considerarán como asuntos urgentes aquellos relacionados con los procedimientos de huelga en términos de lo que prevén las fracciones 17, 18 y 19 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 920 al 37 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, también lo serán en los tribunales laborales federales de asuntos individuales, los necesarios para dar inicio a continuidad relacionados con los procedimientos de huelga. Y entonces, bueno, aquí hacen válido su paro y la urgencia y la prioridad que tiene de ser atendido, así como señalan pues que todos los demás que tengan que ver con asuntos laborales, aunque en realidad estuve revisando cuáles asuntos laborales se han atendido desde mayo hasta la fecha en los diversos tribunales y no encontré ninguno reciente. Encontré que había algunos que provienen desde el 2019, desde el 2021, que han continuado en proceso y que tienen una resolución en estos últimos meses, pero ninguno tiene que ver con cuestiones laborales, cabe aclarar, y tampoco veo ningún nuevo procedimiento que se haya abierto al respecto y del cual se esté notificando su proceso. Entonces es pues de alguna manera emitir circulares y acuerdos para protegerse a sí mismos y no en realidad para atender los asuntos que afectan y que interesan al pueblo de México. Por otra parte, también es importante señalar que insisten en, a través de una ley secundaria como es la ley de amparo, seguir impugnando, seguir solicitando de manera judicial, de manera legal, a diversas autoridades que detengan este proceso. Lo hicieron también con el INE y al INE le mandataron la suspensión del proceso de elección, también debido a un amparo. Y pues el INE lo que hizo fue remitirlo al Tribunal Electoral para que ellos fueran quienes determinaran si esa ley de amparo, si ese amparo podía detener el proceso o no. Parece que ya tomaron el acuerdo de que no es así, no puede hacerlo, pero todavía no se remite al INE la resolución para que el INE pueda continuar con el proceso. Entonces, ¿qué veo yo con esto? Hubo una filtración hace varios meses en el que un ministro hizo la recomendación al Poder Judicial de que se llegara con una lluvia de amparos a las diferentes instancias que estaban involucradas en la toma de decisión de esta reforma, para que de esa forma colapsaran el avance del proceso de la reforma y pudiera evitarse. Cosa que no ha ocurrido, pero sí han estado remitiendo amparos y más amparos y más amparos. De acuerdo a la información que tenemos ahorita, llevan más de 130 amparos de diferentes instancias, a diferentes espacios que han sido remitidos en los que han intentado seguir deteniendo la reforma. Eso por una parte. Por otra parte, está pues el intento, yo lo leo de esa manera, cuando se lo remiten a la Presidenta de la República, y que bueno, ella ha declarado además que no ha recibido la notificación, aun cuando dice la juez de Coatzacoalcos que sí se lo envió. Pues la doctora Claudia Sheinbaum dice, pues yo no he recibido ninguna notificación, pero en cuanto la reciba, pues yo voy a meter una demanda contra esta juez, porque una ley secundaria no tiene la atribución de limitar la publicación de una reforma que ya es constitucional y que ya ha cubierto todo el proceso que tendría que haber cubierto legalmente para hacer reforma, y está ahí
y aun cuando se bajara de la publicación, pues la reforma ya está dada y no hay posibilidad de que se deshaga. Por otro lado, leo la intención de querer dar un golpe de estado técnico, lo que les llaman un golpe de estado técnico, que tampoco les ha prosperado mucho, en realidad, pero en el que posiblemente están confiando en el Poder Judicial, en que tienen apoyo, pues, de algunas instancias con poder político, tal vez poder económico, internas o externas, no lo sé, de las que puedan valerse para hacer que pues se destituya a la presidenta de la República y que puedan continuar las cosas como estaban. Nos queda claro que yo recuerdo mucho las palabras de un filósofo al que admiro mucho y que en paz descanse, que es el doctor Enrique Dussel, y que él comentaba que tras un hecho revolucionario, y que los hechos revolucionarios ocurren porque el pueblo ya está al límite de los agravios que ha recibido y de las limitaciones que tiene, llega a hacer una revolución, que en este caso la 4T fue una revolución pacífica, o está haciendo una revolución pacífica porque está en proceso todavía. Cuando llega a ocupar esos espacios de poder, si es necesario modificar algunas instituciones que no están respondiendo a los intereses y a las necesidades del pueblo, pues pugna por hacerlo, sustituirlas o incluso desaparecerlas y nombrar y elegir otras en su lugar. Y es algo de lo que está ocurriendo de una manera pues muy clara, y afortunadamente nos ha tocado verlo en el proceso de vida cotidiana, no solo con la reforma al Poder Judicial, sino con otras secretarías que se están reformando, modificando, y con espacios que están sufriendo cambios importantes porque ya no responden a las necesidades de la mayoría del pueblo, y pues requerimos de que se hagan esos cambios y esas modificaciones. Y en ese mismo sentido viene, bueno, la reforma, y por eso la estamos defendiendo al pueblo, porque el pueblo tenemos la conciencia de que ya como está el Poder Judicial en estos momentos, no responde a las necesidades de las mayorías. Afortunadamente, bueno, este proceso ha continuado. Esperemos verlo culminar en septiembre del 2025, tal y como está planteado, que el pueblo tiene la capacidad, tenemos la capacidad, y ya se ha demostrado en diversas ocasiones, de aun cuando fuese por el solo sentido común, decidir qué es lo mejor para sí mismo y tomar las decisiones correctas. Sabemos que aun cuando sean varios juzgadores los que se van a renovar, pues no somos el único país que se ha visto en esta situación, no es la única elección en la que hay varios candidatos postulados que hayamos vivido, y tenemos la capacidad para elegir correctamente. Los jueces y los aspirantes a ministros y magistrados van a tener la posibilidad de hacer una campaña, y en esa campaña vamos a poder conocer sobre todo cuál es la trayectoria que tienen previamente, y quienes han tenido el acceso a gestionar alguna situación con esos juzgadores, si es que son de los que ya estuvieron, que quieran volver a participar, cómo lo han hecho y si son avalables o no, y lo harán público. Y los que sean nuevos, pues también la trayectoria y los antecedentes que tengan, y brindarles la oportunidad de que pues se limpie este espacio que es tan importante para que nuestro pueblo pueda funcionar de manera correcta y que realmente tengamos la posibilidad de acceder a la justicia. Muchas gracias, los esperamos el próximo miércoles con Gonzalo y con Sergio en Tetras. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad.
Gracias por acompañarnos.